Bendiciones, hermanos. En esta segunda transmisión por Twitch quiero reaccionar al video de la Pascua Eterna de Frank Morera. Y aprovechando que hace unos días se celebró el Corpus Christi y que lamentablemente, por lo menos en mi país, Panamá, las costumbres y tradiciones se han apoderado de esta celebración y que bueno, en realidad el Corpus Christi va más allá de cualquier tradición o costumbres de una región. Así que sin más lo voy a reproducir el video para ver qué nos dice Fran Moreda sobre la Pascua Eterna. Es mi cuerpo. Comen y toman, comen de él. Eso no está en la cena pascual. Ahí los discípulos se dieron cuenta de algo muy importante, del discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. El discurso de San Juan 6 en la sinagoga de Cafarnaún es el discurso más difícil que dio Jesús en toda su vida. En San Juan 6, Jesús se paró delante de la sinagoga y dijo: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y le dijo a los judíos: los padres de ustedes comieron pan bajado del cielo. ¿Dónde lo comieron? En Maná, en el desierto. Dice: los padres de ustedes comieron pan bajado del cielo, pero se murieron. El que coma de este pan nunca se va a morir. Y los judíos como que estaban, a nosotros nos suena muy bonito, pero para esa gente era algo que nunca se había oído. Y Jesús dice, para que no haya duda, el pan que yo daré es mi propia carne. Hermano, ahí los judíos se alborotaron, porque ellos entendieron que ese muchacho de 30 años, que era carpintero, estaba diciendo que a él había que comérselo. Y para poner la cosa peor, dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, para que nadie pensara que era simbólico. Y la palabra griega que hace, Jesús usa la palabra comer en griego, que tiene diferentes significados, pero cuando Jesús está diciendo esto, cambia la palabra griega para jagofén, y jagofén quiere decir masticar. Jesús dijo: mi carne se mastica verdaderamente. Y ahí fue cuando los judíos se pararon, empezaron a gritar, dijeron: este hombre está loco, y se fueron. Se fue más de la mitad. Jesús dijo, y le dijo a los apóstoles: ¿y ustedes también se van? Jesús no explicó, este misterio se coge o se deja, pero no se explica, porque no tiene explicación. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A dónde vamos a ir? Que hayan palabras de vida eterna. Pedro dijo: no entendemos nada, pero si tú lo dices, eso. Y esa noche los discípulos entendieron lo que Jesús había dicho, que él había que comer su cuerpo y beber su sangre, pero no de forma carnal, sino de forma sacramental. Sacramentum quiere decir misterio. ¿Comemos el verdadero cuerpo de Cristo? Sí, pero lo comemos de forma misteriosa, de forma misteriosa. Es el verdadero cuerpo porque Él lo dijo: el que come mi carne tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Hermano, mira, esto es importante, que cuando las mamás quieren... Para mí esto es importante, lo último que acaba de mencionar Frank Morera sobre la vida eterna. A mí me da curiosidad el hecho de que, ¿por qué Jesús liga la eternidad con comer su sangre y comer su carne y beber su sangre? Cómo la palabra del Señor liga nuestra eternidad con ese evento, con ese sacramento. Y cómo en su momento los judíos que estaban escuchando lo que Jesús mencionaba se alarmaron por lo que él mencionó. Esa misma alarma la vemos en la actualidad. Muchas personas, muchos católicos no creen que Jesús está en la Eucaristía, cuerpo y sangre, y mucho menos creen las personas que no son católicas, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos que la historia se repite de alguna u otra manera? En su momento esos judíos que escucharon esta palabra del Señor, que está relatada en Juan 6, a mediados de versículo hacia abajo, cómo se alarmaron y se fueron, y solo quedaron los 12, cómo actualmente muchos de nosotros no creemos, y los protestantes como
se alarman cuando un católico menciona que Jesús está en la Eucaristía. Es curioso que eso que sucedió en ese entonces, hace más de 2000 años, eh, pasa en la actualidad. De que no creen que Jesús está en la Eucaristía, y los católicos que deberían creer esto, muchos no lo creen, lo ven como algo simbólico. Y vemos que Jesús intentó ser claro en su discurso de Juan 6, mencionando que verdaderamente Él estaría en la Eucaristía. Vamos a continuar escuchando. Quiere que los niños crezcan, que son chiquitos. ¿Qué les dicen? Come la comida para que crezca como tu hermanito, ¿no? Porque le da la idea que si no come, se queda enano. Y los que van al gimnasio toman proteína y comen muchísimas cosas, ¿para qué? Para crecer. Uno de los hombres más místicos que yo he conocido en América Latina, el padre Francesco, un monje, él nos dio un retiro y él nos dijo que así como uno comiendo físicamente el cuerpo crece, el que comulga construye el cuerpo con el que va a resucitar a la vida eterna. Y esto es tremendo. En la medida que tú comulgas, eso es lo que va a hacer que tu cuerpo vaya formándose para el día de la resurrección. Por eso dice Jesús, el que coma mi carne, yo lo resucitaré en el último día. Jesús dijo esto y los apóstoles lo entendieron. Lo partió y se lo dio a los discípulos. Después, con la copa de la redención, la copa que anunciaba por siglos que el Mesías vendría a redimir, dice unas palabras diferentes. Esta es la copa de la alianza, de la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada. A ustedes y a nosotros no dice nada, pero esa era la palabra que se usaba en el templo cuando se sacrificaba el Cordero de la Pascua, que el Cordero se sacrificaba para recordar de la alianza de Dios. Jesús dice, la sangre del Cordero de la Pascua es esto que le estoy dando a ustedes yo en este momento. Y después que dice eso, dice unas palabras, haced esto en conmemoración mía. En ese momento que Jesús dice, haced esto, Jesús instituye el sacramento del orden sacerdotal. Porque Jesús dice, esto que hice aquí no es para ahora. Esto que hice aquí, sigan ustedes haciéndolo. ¿Y a quién le dio esa orden? A los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles fueron pasando esa orden por imposición de mano a otros hombres y a otros hombres y a otros hombres hasta que llegaron hasta el día de hoy. Por eso se llama sacramento del orden. De ahí viene la palabra orden sacerdotal. Es que el sacerdote nace de esa orden que dice Jesús, hagan esto. Por eso el Papa dijo que el sacerdote vive en y para la Eucaristía. Y hermano, créeme, todos los problemas que tenemos en el clero hoy en día viene que la iglesia se ha apartado de la Eucaristía. Quiero aprovechar este comentario de Frank Morera, que la iglesia se ha apartado de la Eucaristía. Mi intención de hacer este video fue justo eso. Hace algunos días se celebró Corpus Christi, y en Panamá hay ciertas tradiciones al momento de celebrarlo. Hay adornos en las calles, la iglesia se adorna, salen diablicos. Es algo tradicional de aquí de Panamá, personas que se visten de diablo y salen por las calles, ¿no? Con vestimentas coloridas y demás. Entonces el Corpus Christi aquí en Panamá es eso. El día ese que se celebra eso es esa tradición. Se adornan las calles con flores, salen los diablitos y la gente alrededor de las calles viendo el espectáculo, ¿no? Sin tomar en cuenta de que el Corpus Christi lo que se celebra es el cuerpo del Señor. Ese discurso que Jesús dio en Juan 6, ese discurso que se dio a la multitud en la tierra judía, junto con una gran cantidad de judíos y sus discípulos, eso que él instituyó en ese momento, que mencionó en ese momento e instituyó al momento del Jueves Santo, un día antes de estar en la cruz, eso en realidad que se celebra en el Corpus Christi. Y vemos cómo la tradición se ha desvirtuado esto bonito y real que es el cuerpo del Señor. La iglesia se ha apartado de la Eucaristía, se ha apartado del verdadero sentido, y hoy en día simplemente en muchos lugares lamentablemente es
eh, es una tradición más. Los que nunca van a la misa van ese día porque hay un tipo espectáculo, eh, y es lamentable cómo se pierde el sentido. Y quise traer este video para recordar en realidad qué es el cuerpo del Señor, por qué lo debemos celebrar y por qué es tan importante para la vida del cristiano, ya que sin eh, comulgar, sin estar en comunión con el Señor en la Eucaristía, no tendremos vida eterna, como ya se mencionó y como traeré el pasaje bíblico donde hace mención de esto. Vamos a continuar viendo el video. Los sacerdotes han dejado de vivir en el amor de la Eucaristía para dedicarse a administrar parroquias y a otras cosas. Y de ahí vienen todos los problemas que tenemos hoy en día nosotros en la iglesia, en el clero y en los fieles, que los fieles están tan mal como el clero. Después de eso, Jesús dijo esta palabra muy enigmática: yo no vuelvo a tomar, esto es muy importante, yo no vuelvo a tomar de esta copa hasta que esté, ¿dónde? En el reino de mi Padre. Tienen que leer más el Evangelio. Yo creo que usted oye que eso nada más que Viernes Santo. Jesús dijo, no voy a tomar más de esta copa hasta que esté en el reino de mi Padre. No, de los cielos no, de mi Padre. Después van a ver que hay una gran diferencia entre el reino de mi Padre y el reino de los cielos. Hay una gran diferencia. En el reino de mi Padre es lo que dice el Evangelio. Después de eso, Jesús se fue. No pusieron la copa de Elías. Ya Elías había venido. Ya el Mesías que iba a venir en la Pascua estaba ahí. Y de ahí salen y se van para el huerto de los olivos. Los discípulos se quedarían asombrados, como si ustedes vienen a misa y el padre, después de la consagración, se va para la sacristía y se quita los hábitos. ¿Eso es usual que se haga? Si un sacerdote se va a mitad de misa y no vuelve más, ¿qué dicen ustedes? Aquí pasó algo grande. Los discípulos sí decían de esa noche, aquí ha pasado algo grande, porque si no terminan la Pascua, no cierran el pacto de Dios para el próximo año. Y Jesús no la terminó, Jesús la dejó incompleta, algo impensable en el Rabí de Galilea. Y ya con esto cerramos la primera parte. La segunda parte es mucho más corta y la tercera nos lleva 10 minutos, para que no se desesperen. Pero mira qué interesante, antes de entrar en la segunda parte, porque la segunda parte va a estar enganchada en la copa que Jesús dijo que no iba a beber hasta que estuviera en el reino de su Padre. Y esa es la conexión con la Eucaristía. Toda la primera parte de la Eucaristía hoy en día es cena pascual hebrea. Si ustedes ven, el sacerdote no puede administrar los sacramentos sin qué cosa. ¿Qué se pone el sacerdote para la misa y para los bautizos y para la confesión? La estola. Esto es, el talit se ha quedado en la iglesia como estola. Fíjate que las estolas antiguas tenían flecos. Y el sacerdote cuando se pone la estola no adelanta. Eso es lo que pasa a los católicos. Venimos a misa para cómo mirando el reloj para que se acabe rápido. Y nos vamos. Y en toda la semana no hemos orado. Llegas corriendo y ahí se decide la redención. Porque el primer Adán, dice San Pablo, dijo, yo no quiero hacer la voluntad de Dios, quiero hacer la voluntad de la serpiente, que es más... El miedo que tenía, que se le reventaron los vasos capilares. ¿De dónde sale Jesús de ahí? Jesús sale para Getsemaní y se arrodilla sobre esa piedra. ¿Y qué empieza a repetir una y otra vez? Aparta de mí. La Biblia dice este cáliz, pero Jesús no dijo este cáliz, esa palabra no existía. Jesús dijo, aparta de mí esta copa. Y fíjate que nunca nadie ha pensado qué copa Jesús no quería tomar. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar alguna vez? Nadie se pone a pensar qué copa Jesús no quería tomar. Fíjate, Jesús dice en la cena pascual, no volveré a tomar de la copa de la redención. Esta parte es importante, por eso quise adelantarla, ya que Fran Morera explica lo que sucedió el Jueves Santo. Viene de una tradición judía, donde existían 5 copas, en la cual la celebración en la mesa, el anfitrión, por decirlo así, tomaba las copas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta era para Elías, porque hay una profecía en el Antiguo Testamento que dice que llegará el Mesías
pero antes que llegue el Mesías, llegará Elías. Entonces, Jesús tomó una, dos, tres copas y la quinta no la colocaron ya porque Jesús manifestó que Elías ya había venido, haciendo referencia a Juan el Bautista. Entonces, en esa noche del Jueves Santo, que nosotros lo entendemos como Jueves Santo, las vísperas de la muerte del Señor, Jesús toma cuatro copas. Y esa cuarta copa es la que está haciendo referencia a Fran Morera, que es la última, cuando Jesús en el Getsemaní, orando al Padre, dice, pasa de mí esta copa. Esa es la cuarta copa que, y en el simbolismo judío, en la cena, en la Pascua judía, la cuarta copa finalizaba la cena, finalizaba el sacrificio, esa celebración de la Pascua en esa noche. Jesús prefigura de la Pascua judía, él mismo dentro de su pasión y muerte hace esa prefigura, ¿no? Pasando las copas y el sacrificio antes que era un cordero, Jesús viene siendo ese cordero y ese cordero santo y ese sacrificio único que hizo el Señor y para siempre. Vamos a seguir viendo el video. Redención hasta que esté el reino de mi Padre. Sale de ahí y ¿qué le cae? Una angustia terrible. ¿Y qué es lo que empieza a decir? Señor, aparta de mí. ¿Qué copa no quería tomar Jesús? La copa de la redención. Jesús tenía miedo de tomar la copa de la redención. Y tal es el miedo que tenía que se le reventaron los vasos capilares de la subida de presión que le dio, empezó a sudar sangre. Hermanos, esa es la grandeza de Jesús. La grandeza de Jesús que no fue Superman. Él tenía lo que tú y yo sentimos, miedo. Y en un momento de miedo, ¿quién clamó? A su padre. ¿Y qué le respondió el padre? ¿Qué le respondió el Padre a Jesús cuando aparta de mí esta copa? Nada. Jesús dijo en el Jordán, este es mi hijo muy amado. ¿Qué dijo en el Tabor? Este es mi hijo en quien me complazco. ¿Qué dijo en el Getsemaní? Nada. ¿Ustedes alguna vez no han dicho, Dios no me oye? Dios se olvidó de mí porque Dios no me oye. Jesús podía haber dicho, Dios se olvidó de mí porque Dios no le contestó. ¿Por qué Dios no le contestó a Jesús? Porque cuando Jesús vino al mundo, lo dice el Salmo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Jesús vino libremente a la tierra a hacer la voluntad de Dios. Jesús sabía lo que tenía que hacer. ¿Qué quería Jesús? Que el Padre modificara lo que había hecho. Hermano, muchas veces nosotros le pedimos a Dios y Dios no contesta porque tú quieres que Dios modifique el plan que tiene para ti. Por eso cuando Jesús lo dice 3 veces, aparta de mí esta copa, y el Padre no contesta, ¿qué dice Jesús? Pero que no se haga mi voluntad. Y ahí se decide la redención. Porque el primer Adán, dice San Pablo, dijo, yo no quiero hacer la voluntad de Dios, quiero hacer la voluntad de la serpiente, que es más fácil hacer la voluntad de la serpiente. El segundo Adán, que es Jesús, ¿qué le dijo a la serpiente? No voy a hacer tu voluntad, voy a hacer que no se haga mi voluntad, sino la... Y en eso, hermano, Jesús es tan hijo de su madre. Porque ¿qué dijo María 33 años antes? Yo soy la esclava del Señor, que no se haga mi voluntad. ¿Tú no ves que Jesús dijo lo mismo que María? Porque María dijo lo que Eva debió haber dicho y nunca dijo. Y Jesús dice lo que Adán debió haber dicho. Por eso María es la nueva Eva y Jesús es el nuevo Adán. Es la nueva creación que Dios está haciendo a partir de la redención. Por eso cuando Jesús dice que no se haga mi voluntad sino la tuya, Jesús dice, levántense que llegó la hora. Ya Jesús. Bueno, llegó la hora como hace mención y bueno, la historia ya la sabemos cómo termina. Jesús entregándose por nosotros, por nuestros pecados y abriendo esa brecha que separaba la tierra con el cielo y de la eternidad. Bueno, a través de Jesús, a través de su sacrificio, nosotros podemos llegar al Padre y tener una vida eterna. Pero ¿con qué ligó Jesús esa vida eterna? Con tomar su sangre y beber su carne. Quiero presentar el texto bíblico, ya que
no sea solamente mi opinión ni la opinión de Fran Morera, sino lo que dice la palabra del Señor. Eh, Vamos a ver qué nos dice el texto bíblico en Juan 6. Eh, a partir del 40, Juan 6, versículo 40 hacia abajo, habla de la Eucaristía. Eh, Voy a empezar el 52 porque es bastante extenso y no quiero que el video se haga tan largo. Y dice, los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede este darnos de comer su propia carne? Se hacen la pregunta. Jesús le dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Ve aquí cómo hacen referencia a resucitaré el último día. Aquí se habla de una eternidad, esa resurrección que todos estamos esperando, esa vida eterna que muchos anhelamos, que todos los cristianos anhelamos. Entonces, ¿por qué Jesús hace mención a sus discípulos y a los judíos que estaban presentes, diciendo, el que no come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día? ¿Por qué liga beber su sangre y comer su carne? Y esto es lo que muchos cristianos no comprenden o no quieren entender, lo dejan como un misterio, lo dejan hacia un lado diciendo que, bueno, no entiendo lo que dice ahí. Y que el cristiano que dice, no entiendo lo que dice ahí, están haciendo lo mismo que hicieron los judíos en ese entonces, diciendo, ¿cómo este puede darnos de comer? Es que a Jesús no se le cuestiona, a Jesús se le acepta lo que dice. Y si Jesús menciona en el versículo 54 que la eternidad está ligada con comer y beber su sangre, hay que aceptarlo. Y sigue diciendo el texto, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. ¿Cómo uno puede vivir unido a Jesús si no tiene la Eucaristía presente? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta en todo este texto. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí, el que se alimenta de mí. Habló del pan que ha bajado del cielo. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Como hace la prefigura también esa referencia del maná del cielo en el Antiguo Testamento. Y sigue diciendo que es una de las cosas más curiosas. Al oír esta enseñanza, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién podrá hacerle caso? Eso es lo que sucede hoy en día. Los no católicos dicen, yo no entiendo esto, y se apartan de la Eucaristía, se apartan de esta enseñanza. Y el católico, porque también hay que hacer autocrítico, el católico light, el católico frío, también no lo entiende. Ah, no, esto es un símbolo de la iglesia, la Eucaristía, el Padre dando el sacramento y demás. Pero en realidad esto es real, tan real que Jesús lo menciona eh, en reiteradas ocasiones en este texto bíblico. Y Jesús le contesta, porque Jesús se dio cuenta y dice, esto les ofende. ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba, donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada. Las cosas que yo os he dicho son espíritu y verdad. ¿Ves cómo entender la Eucaristía? Se entiende en espíritu y vida. Se entiende no carnalmente, no materialmente, sino de una manera espiritual. Así se entiende la Eucaristía. Aunque no lo comprenda, le creo a Jesús. Y cuando Dios me permite comprenderlo, lo vivo espiritualmente. No como un símbolo, sino como lo real que es. Y dice, pero todavía algunos de ustedes no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién era el que lo iba a traicionar. De un principio él sabe quién le va a creer a esta palabra y quién no. Entonces, sigue diciendo, el texto está ahí, lo pueden leer completo, pero quiero cerrar con lo que siempre me ha parecido curioso, ¿no? De que
Jesús le pregunta, ¿también ustedes quieren irse? Porque los que estaban ahí se fueron diciendo, esto es muy duro, no lo entiendo, me voy. Jesús le dice a sus 12 discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Toma la palabra Simón Pedro y dice, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ya. Pedro tampoco lo entendió en ese entonces. Estoy seguro que Pedro ni sus discípulos entendieron qué es lo que estaba diciendo Jesús ahí. Pero, ¿qué dijo Pedro? ¿A dónde vamos a ir? Si tú eres el Santo de Dios. Entonces, quien no entienda quien no entienda la Eucaristía, debe actuar como Pedro en este versículo. Y quien la entienda, debe vivirla de la mejor manera para hacer testimonio a esa persona que aún no entiende la Eucaristía. Y ser digno de la Eucaristía, que dentro de la vida cristiana es bastante difícil por nuestras tentaciones, nuestros pecados, pero Dios está ahí con nosotros fortaleciéndonos el día a día. Eh, Hasta aquí este video, esta reflexión sobre la Eucaristía, sobre la Pascua Eterna. El video de Fran Morero es de 2 horas, bastante extenso. Espero que lo puedan ver todo. No quise reaccionarlo todo porque es bastante largo, pero se lo recomiendo. Y también les recomiendo que vean, analicen, lean Juan 6, el capítulo 6 de Juan, donde habla sobre la Eucaristía. Hasta aquí el video. Saludos y bendiciones a todos.